Cierra los ojos por un momento. Imagina que caminas descalzo sobre arena caliente, arena que no ha sido pisada en 5000 años. El sol de Mesopotamia quema tu piel mientras te acercas a una montaña de escombros que alguna vez fue un templo. Tus manos apartan tierra milenaria y, de pronto, tus dedos tocan algo frío, algo grabado. Es una tablilla de arcilla, cubierta de símbolos diminutos que parecen hormigas congeladas en el tiempo. No lo sabes todavía, pero acabas de encontrar un mensaje que cambiará todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Bienvenido, querido viajero del tiempo. Hoy no te traigo una historia cualquiera. Te traigo 30 descubrimientos que han dejado a arqueólogos rascándose la cabeza, a historiadores debatiendo en congresos y a científicos admitiendo, en voz baja, que hay cosas que simplemente no pueden explicar. Los antiguos sumerios, esa civilización que emergió hace más de 6000 años en lo que hoy es Irak, dejaron registros tan detallados, tan imposiblemente avanzados, que nos obligan a hacernos preguntas incómodas. ¿Quiénes fueron realmente los Anunnaki, esos seres que los sumerios describían bajando del cielo? ¿Por qué sus reyes vivían decenas de miles de años según las listas oficiales? ¿Cómo conocían planetas que nosotros no descubrimos hasta el siglo XX? Si esto es tu primera vez aquí, te invito a quedarte. Dale al botón de me gusta si la curiosidad te pica tanto como a mí. Suscríbete para no perderte los misterios que vendrán. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que estamos solos en este universo o alguien nos visitó hace milenios? Ahora, respira profundo. Vamos a viajar juntos al amanecer de la civilización, cuando los dioses caminaban entre los hombres. O eso nos contaron. En 1893, una expedición de la Universidad de Pensilvania desenterró en Nippur, la ciudad sagrada de los sumerios, miles de fragmentos de arcilla que cambiarían nuestra comprensión de la historia antigua. Entre ellos se encontraba el Enuma Elish, el poema de la creación babilónico, y textos aún más antiguos que describían, con precisión inquietante, cómo los dioses fabricaron al primer ser humano. Imagina la escena. Estás en la casa de tablillas de Nippur, un edificio de ladrillos de barro, donde escribas con las manos manchadas de arcilla presionan cañas afiladas sobre superficies húmedas. El olor a tierra mojada llena el aire. Afuera, el Sigurat de Enlil se eleva como una montaña artificial, y los sacerdotes murmuran oraciones en sumerio, esa lengua que no se parece a ninguna otra conocida. En estas tablillas, los escribas copian historias que, según ellos, les fueron dictadas por los propios dioses. Lo que escribieron es esto: los Anunnaki, los grandes dioses, decidieron crear a Lulú, al trabajador primitivo, mezclando la sangre de un dios sacrificado con arcilla de la tierra. El texto describe un proceso, no una metáfora. Habla de una cámara de destino, donde Enki y la diosa Ninma trabajaron durante noches enteras, probando, fallando, y finalmente logrando crear un ser que pudiera reproducirse. Los académicos tradicionales interpretan esto como poesía religiosa, alegoría espiritual, pero otros investigadores señalan algo perturbador. La secuencia descrita sigue pasos que recuerdan extrañamente a la ingeniería genética moderna. Primero, la extracción de material de un ser superior. Luego, su mezcla con un sustrato terrestre. Finalmente, la incubación y el nacimiento. Se han catalogado más de 30.000 tablillas solo de Nippur, y aproximadamente el 80% permanece sin traducir completamente. ¿Qué otros detalles técnicos podrían estar esperando en esos fragmentos olvidados en los sótanos de museos?
el Museo de Arqueología de Estambul, el Museo Británico, el Louvre. Todos guardan piezas de este rompecabezas. Cada año nuevas traducciones revelan términos que los académicos del siglo XIX no pudieron interpretar, porque describían conceptos que aún no existían en su vocabulario científico. Aquí está lo sorprendente. Los sumerios no tenían palabra para crear de la nada. Su verbo para creación, ban, significa literalmente construir o fabricar, como quien ensambla una máquina. Sus dioses no hacían magia. Trabajaban, sudaban, discutían sobre el diseño y dejaron instrucciones. Ahora la pregunta es, ¿instrucciones para quién? El término Anunnaki ha sido traducido de múltiples maneras a lo largo de los siglos, y cada traducción abre una puerta diferente a la comprensión. Los académicos conservadores lo interpretan como aquellos de sangre real o la progenie del príncipe, vinculándolo con Anu, el dios del cielo, y Ki, la tierra. Pero existe otra lectura, popularizada por el investigador Zecharia Sitchin y debatida intensamente desde entonces. Anunnaki como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Visualiza un sello cilíndrico sumerio, del tamaño de tu pulgar, tallado en piedra lapislázuli azul profundo. Cuando lo haces rodar sobre arcilla húmeda, aparece una escena. Una estrella de 8 puntas en el cielo, rayos descendiendo hacia la tierra y figuras humanoides emergiendo de ellos. Los expertos en arte antiguo lo clasifican como simbolismo celestial. Pero mira más de cerca. Esas figuras llevan objetos en las manos, objetos que no parecen cetros ceremoniales, sino herramientas con propósito. Los textos sumerios mencionan a los Anunnaki en centenares de tablillas. Los describen reuniéndose en asambleas, tomando decisiones sobre el destino de la humanidad, viajando entre el cielo y la tierra en objetos que producían ruido y fuego. El Shem, la palabra sumeria que tradicionalmente se traduce como nombre o fama, aparece en contextos donde claramente describe un vehículo. Él subió al cielo en su Shem. No tiene sentido si hablamos de un nombre. Tiene todo el sentido si hablamos de una nave. Los investigadores han identificado al menos 50 referencias textuales a desplazamientos verticales de los Anunnaki entre dominios celestiales y terrestres. Los lugares de descenso y ascenso se describen con coordenadas geográficas reconocibles. Montañas específicas, explanadas junto a ríos, zonas que arqueológicamente muestran evidencia de actividad ritual intensa. ¿Eran estos los lugares santos porque algo sagrado ocurrió allí o porque algo tecnológico aterrizó? El dato que nadie puede ignorar es este. Los sumerios no eran un pueblo aislado inventando fantasías. Eran administradores meticulosos que inventaron la contabilidad, el contrato legal, el sistema sexagesimal que todavía usamos para medir el tiempo. 60 segundos, 60 minutos, 360 grados en un círculo. Todo sumerio. ¿Inventarían gente tan práctica historias elaboradas sin base alguna? ¿O estaban documentando con las herramientas lingüísticas disponibles eventos que realmente presenciaron? En el Museo Ashmolean de Oxford descansa un prisma de arcilla del tamaño de un ladrillo pequeño, conocido como el prisma de Weld-Blundell. Data aproximadamente del año 1800 antes de nuestra era y contiene la lista de reyes sumerios más completa que ha sobrevivido. Cuando los académicos victorianos lo tradujeron por primera vez, pensaron que había errores de copia. Los números no podían ser correctos. Según esta lista, antes del diluvio,
8 reyes gobernaron sobre 5 ciudades durante un periodo combinado de 241.200 años. El rey Alulim de Eridú reinó 28.800 años. En Menluana de Batibira gobernó 43.200 años. Después del diluvio, los reinados se acortan dramáticamente, pero siguen siendo imposibles por estándares biológicos humanos. Cientos de años por monarca, reduciéndose gradualmente hasta alcanzar duraciones reconocibles en el periodo histórico verificable. Camina mentalmente por los pasillos del antiguo palacio de Kish, donde reinó Etana, el pastor que, según los textos, ascendió al cielo buscando la planta de la vida. Las paredes están cubiertas de relieves pintados en rojo, negro y dorado. Los escribas de la corte mantienen registros meticulosos de cada cosecha, cada batalla, cada decreto real. Estos mismos escribas son quienes copiaron la lista de reyes, generación tras generación, sin cuestionar los números. Para ellos, estos reinados milenarios eran historia, no mitología. Los académicos ofrecen varias explicaciones: que los números representan dinastías, no individuos, que usaban sistemas de conteo diferentes, que exageraban por propaganda política. Pero ninguna explicación resuelve completamente el enigma. La lista distingue claramente entre reinados individuales y dinásticos. El sistema numérico sumerio está bien entendido, y las cifras no cambian al retraducirlas. Y la propaganda política normalmente infla logros militares, no esperanzas de vida. Hay un detalle fascinante que pocos mencionan. La lista incluye la frase «Entonces el diluvio barrió la tierra» como evento histórico, no mítico. Después de ese evento, los reinados comienzan a reducirse. Es como si algo hubiera cambiado, como si una era hubiera terminado y otra, con reglas biológicas diferentes, hubiera comenzado. ¿Vivían realmente aquellos primeros reyes durante milenios? ¿O vivía en ellos algo que no era completamente humano? Entre todos los misterios sumerios, ninguno ha generado más controversia que Nibiru. En los textos astronómicos babilónicos, Nibiru aparece como un término celestial asociado con Marduk, el dios principal de Babilonia. Tradicionalmente se ha interpretado como Júpiter, o como un punto específico en el cielo donde los dioses cruzaban de un dominio a otro. Pero existe una interpretación alternativa que ha cautivado a millones. Nibiru como un planeta adicional en nuestro sistema solar, con una órbita elíptica extrema que lo acerca al Sol cada 3.600 años terrestres. Imagina que estás en el Observatorio Astronómico de Babilonia, en la cima del Sigurat de Sagila. Es una noche sin luna y el cielo mesopotámico, libre de la contaminación lumínica moderna, despliega un manto de estrellas que parece alcanzable con la mano. Los astrónomos sacerdotes registran las posiciones de los planetas visibles, los movimientos de la luna, los eclipses predichos con precisión matemática. Conocen 7 errantes celestiales: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero sus textos mencionan otros cuerpos, otros nombres, otras órbitas. El famoso sello BA 243, conservado en el Museo de Berlín, muestra una escena que sigue generando debate: 11 esferas rodeando una estrella central. Los expertos convencionales lo interpretan como simbolismo religioso sin significado astronómico literal. Pero otros señalan que las esferas varían en tamaño de manera consistente con los planetas reales, incluyendo 3 cuerpos más allá de Saturno que los sumerios:
supuestamente no podían conocer. Aquí está el dato que inquieta a los astrónomos. Los textos sumerios describen a Urano, Neptuno y Plutón antes de su descubrimiento moderno. Urano fue descubierto en 1781, Neptuno en 1846, Plutón en 1930. Sin embargo, tablillas de hace 4.000 años describen planetas azul verdosos en los confines del sistema solar, con características orbitales reconocibles. ¿Observación imposible con tecnología de la época? ¿O conocimiento heredado de alguien que había viajado por ese sistema solar? Nibiru, si existe, permanecería invisible durante la mayor parte de su órbita, demasiado lejos para reflejar luz solar detectable. Solo al aproximarse al sistema solar interno se volvería visible. Está ahí afuera, completando su ciclo milenario, acercándose lentamente. La astronomía oficial lo niega, pero cada año se descubren nuevos objetos en el cinturón de Kuiper, cada vez más grandes, cada vez más lejos. El universo sigue guardando secretos. Los sellos cilíndricos sumerios son pequeñas obras maestras de precisión. Tallados en piedras semipreciosas como lapislázuli, cornalina, hematita y jaspe, miden típicamente entre 2 y 6 centímetros de altura. Cuando se hacían rodar sobre arcilla, producían impresiones continuas de escenas complejas, ceremonias religiosas, combates mitológicos, encuentros entre humanos y dioses. Se han recuperado más de 100.000 ejemplares y cada uno cuenta una historia. Sostén mentalmente uno de estos sellos en tu mano. Es frío, suave, sorprendentemente pesado para su tamaño. La talla es tan fina que necesitarías una lupa para apreciar cada detalle. Los artesanos sumerios trabajaban sin magnificación óptica, según la historia oficial. Sin embargo, producían imágenes con resolución que rivaliza con el grabado moderno. Rostros con expresiones individuales, texturas de tela, plumas en alas que parecen poder volar. Lo que estas imágenes muestran desafía la interpretación simple. Dioses con alas desplegadas que emergen de sus espaldas o sus hombros, figuras dentro de discos alados rodeadas de llamas o rayos, seres con cascos extraños, gafas protectoras aparentes, objetos tubulares en las manos que apuntan hacia otros personajes, vestimentas ceremoniales, disfraces rituales o representaciones literales de tecnología que los artistas no comprendían pero reproducían fielmente. Un sello particularmente famoso muestra lo que parece ser una operación médica, una figura recostada sobre una mesa, otra inclinada sobre ella con un instrumento, una tercera observando. En el fondo, símbolos que algunos interpretan como árboles sagrados y otros como representaciones de estructura molecular. La doble hélice del ADN avant la lettre. El Museo Británico conserva aproximadamente 130.000 tablillas cuneiformes y miles de sellos cilíndricos. Solo una fracción ha sido estudiada en profundidad. Cada vez que un investigador examina material no catalogado, aparecen imágenes nuevas, escenas inexplicadas. ¿Qué representaban los sumerios con tanta precisión? ¿Fantasías colectivas? ¿Visiones inducidas por sustancias? ¿O memorias visuales de encuentros reales con seres que no eran de este mundo? Los textos sumerios y acadios están poblados de descripciones bélicas que no encajan con la tecnología de la Edad del Bronce. Cuando los dioses luchaban entre sí, no usaban espadas ni lanzas. Usaban armas que brillaban, que producían truenos, que destruían ciudades enteras en instantes. El Erra Epos, un poema acadio del primer milenio antes de nuestra era,
describe la destrucción de ciudades con tal detalle que investigadores alternativos lo han comparado con relatos de bombardeos nucleares. Visualiza la ciudad de Ur en su apogeo hacia el año 2100 antes de nuestra era. Es una metrópolis de 60,000 habitantes, con calles pavimentadas, sistema de alcantarillado, casas de 2 pisos con patios interiores. El sigurat de Nana se eleva brillante, recubierto de ladrillos esmaltados en azul. Entonces, según las lamentaciones sumerias, la tormenta ordenada por Enlil en odio, la tormenta que desgasta la tierra, cubrió Ur como una prenda. La descripción continúa. Fuego del cielo, vientos venenosos, cuerpos apilados en las calles, agua que no se podía beber, tierra que no se podía cultivar. Los investigadores ortodoxos atribuyen estas descripciones a invasiones elamitas combinadas con hipérbole poética, pero las tablillas mencionan efectos específicos: enfermedades que hacían caer el cabello, quemaduras sin fuego visible, zonas que permanecían inhabitables durante generaciones. Estos no son los efectos de una invasión convencional. Son los efectos de algo que los sumerios no tenían vocabulario para describir. El Shurupak, mencionado como arma de Ninurta, se describe produciendo un brillo cegador y un ruido que paralizaba. El pulsar de Nergal causaba fiebre y muerte a distancia. Los terrores de los 7 eran armas que los dioses temían incluso nombrar. ¿Metáforas del rayo y la tormenta divinizados? ¿O descripciones de armamento que sobrepasaba la comprensión humana? Aquí hay un dato arqueológico inquietante. En varios sitios de Mesopotamia, incluidos Tel al-Rima y Tel Brak, se han encontrado capas de destrucción con características anómalas. Ladrillos vitrificados, como si hubieran sido expuestos a temperaturas extremas durante fracciones de segundo. Arena convertida en vidrio. Ninguna tecnología de la Edad del Bronce puede producir estos efectos. Ni siquiera los incendios más intensos. Antes de Galileo, antes de Copérnico, antes de que existiera el concepto de telescopio, los sumerios escribían sobre el sistema solar con una precisión que no debería haber sido posible. Sus textos astronómicos, compilados y expandidos por los babilonios, describen órbitas, períodos y características de cuerpos celestes que son invisibles a simple vista. Imagina a un astrónomo sumerio en la terraza de observación del templo de Sipar. No tiene lentes, no tiene instrumentos de magnificación, solo sus ojos y generaciones de observación acumulada. Puede ver 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos son los Wanderers que se mueven contra el fondo fijo de las estrellas. Hasta aquí todo es comprensible. Pero entonces consulta las tablillas antiguas, las que dicen haber sido copiadas de textos de los dioses, y lee sobre planetas adicionales, sobre el color azul verdoso de mundos distantes, sobre lunas que orbitan gigantes gaseosos. Las tablillas Mul.apin del siglo VII antes de nuestra era, pero basadas en observaciones mucho más antiguas, contienen catálogos estelares de sofisticación notable. Pero más allá de las estrellas visibles, mencionan errantes que el ojo no puede ver, que solo los dioses conocen, poesía mística o referencia a conocimiento heredado que no podía verificarse, pero se preservaba con reverencia. Los sumerios conocían el ciclo de precesión de los equinoccios, un fenómeno tan lento que requiere milenios de observación consistente para detectar. El ciclo completo dura aproximadamente 25.900 años. Sin embargo, los textos sumerios lo dividen en 12 eras de aproximadamente
2160 años cada una, cifras que la astronomía moderna confirma. ¿Cómo calculó un pueblo de la Edad del Bronce un fenómeno que requiere instrumentación precisa y registros continuos durante miles de años? La explicación ortodoxa invoca genialidad observacional acumulativa. La explicación alternativa sugiere que este conocimiento fue transferido, entregado, enseñado por alguien que ya lo poseía. Los sumerios mismos decían que toda su ciencia vino de los dioses. Quizás, solo quizás, estaban diciendo la verdad. En el panteón sumerio existía un concepto sin equivalente exacto en otras mitologías: los Me. Estos eran los decretos divinos que regulaban todo aspecto de la existencia civilizada, desde el arte de la escritura hasta las técnicas de construcción, desde los rituales de coronación hasta el conocimiento de la medicina. Los Me eran portátiles, transferibles, podían ser robados o entregados. En un mito famoso, la diosa Inanna embriaga a Enki y escapa con más de 100 Me que transforma a su ciudad, Uruk, de aldea a metrópolis. Visualiza estos Me como tablillas brillantes, según algunas descripciones, o como objetos luminosos que podían sostenerse en las manos. Contenían instrucciones completas: cómo tejer, cómo fundir metales, cómo predecir eclipses, cómo gobernar con justicia. No eran ideas abstractas, eran paquetes de información, tecnología, conocimiento concentrado. Los especialistas en estudios sumerios interpretan los Me como representaciones simbólicas del orden cósmico, la regulación divina de la sociedad, pero la descripción textual sugiere algo más tangible. Los Me podían contarse con precisión. Inanna robó exactamente 104 Me de Enki. Cada uno tenía nombre específico y función definida. Podían guardarse en contenedores, transportarse en barcos y activarse al llegar a destino. ¿Suena familiar? En nuestra era digital tenemos un concepto similar: el software, el programa, la aplicación. Paquetes de instrucciones que, al instalarse, otorgan capacidades nuevas. Antes de que existiera la computación, los sumerios describían algo que funcionaba exactamente así. Los dioses tenían Me, los dioses podían distribuir Me, y cuando una ciudad recibía ciertos Me, súbitamente podía hacer cosas que antes eran imposibles. Aquí está el dato que invita a la reflexión. La civilización sumeria apareció casi completamente formada. No hay un periodo largo de desarrollo gradual. De repente, hacia el 4000 antes de nuestra era, tenemos escritura, arquitectura monumental, metalurgia avanzada, irrigación a gran escala, gobierno burocrático y literatura sofisticada. Evolución natural acelerada, o la instalación simultánea de muchos Me en una población receptiva. El mito de Atrahasis, preservado en tablillas del segundo milenio antes de nuestra era, pero basado en tradiciones más antiguas, narra la creación del ser humano con un nivel de detalle que supera la mera alegoría. Los Anunnaki menores, los Igigi, se habían rebelado contra el trabajo agotador en las minas. Los grandes dioses necesitaban una solución. Enki propuso crear un trabajador, un sustituto, un ser que portara la carga de los dioses. El proceso descrito es sistemático. Primero se sacrifica a un dios, específicamente We-Ila, descrito como un dios que tenía personalidad. Su sangre y su carne se mezclan con arcilla purificada. Esto no es simple barro del suelo. El texto usa el término ti-ptunoit, que puede traducirse como aquello que tiene vida o arcilla del Apsu, el dominio acuático subterráneo de Enki, su laboratorio. Imagina la casa de destino, el Bit Shimti, donde Enki y Ninmah trabajan sobre esta mezcla.
Es una cámara sellada, oscura excepto por luz que parece emanar de las paredes mismas. Hay vasijas alineadas, cada una conteniendo una mezcla en desarrollo. Ninmah, la diosa madre, recita el destino de cada creación mientras Enki supervisa el proceso. Durante noches y días trabajan, creando primeros seres defectuosos, ciegos, estériles, incapaces de sostener orina. Cada fallo se registra, cada ajuste se documenta. Finalmente logran el éxito. El Lulú, el trabajador primitivo, nace de una matriz. Puede caminar, puede entender órdenes, puede reproducirse. Los Igigi abandonan su rebelión. El trabajo continúa. Pero ahora lo hacen los humanos. Los científicos actuales saben que la vida surgió en el agua, que el ADN es el programa que nos define, que la clonación y la ingeniería genética son posibles. Los sumerios de hace 4000 años describieron un proceso que involucra líquido vital, esencia de un ser existente y creación de uno nuevo. Lo llamaron mito. Nosotros quizás deberíamos llamarlo memoria. Profundicemos en los ingredientes específicos que los textos sumerios mencionan para la creación humana. El primer elemento es la arcilla, pero no cualquier arcilla. El término sumerio tit se relaciona etimológicamente con ti, que significa vida y también costilla. Una ambigüedad que siglos después resonaría en el Génesis hebreo. Esta arcilla provenía del Apsu, el dominio acuático de Enki, descrito como un lugar donde las aguas primordiales contenían la esencia de la existencia misma. El segundo ingrediente es la sangre de un dios sacrificado. No cualquier fluido, sino específicamente aquello que contenía la etemu y el ilu, términos traducidos como espíritu y esencia divina, respectivamente. El texto de Atrahasis especifica que se usó la carne y la sangre de Weila porque este dios poseía temu, traducido como entendimiento o capacidad de planificación. Querían transferir inteligencia, no solo vida. Visualiza el laboratorio del Apsu. Agua cristalina fluye por canales de piedra pulida. Recipientes de cobre contienen líquidos de colores que los escribas solo pudieron describir como brillantes. Enki sostiene una vasija donde la arcilla viviente y la esencia divina comienzan a fusionarse. El proceso, según las tablillas, requería precisión, proporciones exactas, tiempos específicos, condiciones controladas. Esto no suena a magia, suena a química, o más precisamente, a biotecnología. Aquí está el paralelismo que los investigadores alternativos encuentran irresistible. Cuando los científicos modernos manipulan genéticamente un organismo, extraen material genético de una fuente, lo combinan con un sustrato receptor y controlan el proceso en condiciones de laboratorio. Sangre que contiene ADN, arcilla como metáfora de materia prima biológica, un dios como donante genético. Cambia las palabras y tienes una descripción de ingeniería genética escrita hace 4 milenios. El texto incluso menciona que el resultado fue imperfecto inicialmente. Ninmah creó seres con defectos, unos sin ojos, otros sin capacidad reproductiva, un tercero cuyo cuerpo no funcionaba correctamente. Cada intento requería ajustes. Esta descripción de prueba y error, de iteración hacia el diseño final, no encaja con la creación instantánea por voluntad divina. Encaja con experimentación científica, donde el éxito viene después de múltiples fracasos. Entre todos los Anunnaki, Enki ocupa un lugar especial en el corazón de la narrativa sumeria. Es el dios de la sabiduría, las aguas dulces, la magia y la creación. Pero más que eso, Enki es consistentemente retratado como el protector de la humanidad. El que interviene cuando otros dioses quieren destruirnos.
el que comparte secretos que estaban prohibidos compartir. Imagina a Enki en su templo de Eridu, la ciudad más antigua de Sumeria según la tradición. El templo se llama Apsu, Casa del Apsu, y está parcialmente sumergido en agua. Canales llevan agua fresca desde el Éufrates hasta piscinas interiores, donde peces sagrados nadan entre juncos. Enki es representado con corrientes de agua fluyendo de sus hombros, con peces nadando en esas corrientes, con una sonrisa en su rostro barbado que sugiere picardía tanto como sabiduría. Los textos revelan que Enki frecuentemente desobedecía las órdenes de la Asamblea de Dioses. Cuando los Anunnaki decidieron destruir a la humanidad con el diluvio, fue Enki quien advirtió a Ziusudra, hablándole a través de una pared de juncos para técnicamente no violar el juramento de secreto. Cuando los dioses mantuvieron a la humanidad en ignorancia, fue Enki quien enseñó las artes de la civilización. Cuando Inanna descendió al inframundo y murió, fue Enki quien creó seres especiales para rescatarla. Este patrón sugiere algo fascinante. Enki como disidente dentro de su propia especie. Un científico que desarrolló simpatía por sus creaciones. Un ser de conocimiento superior que eligió compartir en lugar de controlar. La narrativa tiene resonancias con otros relatos de todo el mundo antiguo. Prometeo robando el fuego para los humanos. La serpiente ofreciendo conocimiento en el Edén. Los vigilantes del libro de Enoc enseñando artes prohibidas a las mujeres de la tierra. ¿Era Enki simplemente un arquetipo del dios benefactor? ¿O las leyendas preservan memoria de un individuo real? ¿Un Anunnaki que vio en los humanos algo más que herramientas de trabajo y cuya compasión cambió el curso de nuestra historia? Si Enki era el creador benevolente, Enlil era su opuesto complementario. Señor del aire, comandante de la tierra, Enlil era el ejecutor de los decretos de Anu, el dios supremo del cielo. Donde Enki innovaba, Enlil mantenía el orden. Donde Enki protegía a los humanos, Enlil veía en ellos una molestia ruidosa que interrumpía su sueño. El templo de Enlil en Nippur era el centro religioso de Sumeria, más importante incluso que la capital política de cualquier ciudad-estado. Imagínate acercándote a Lekur, la casa de la montaña, un zigurat masivo de 7 niveles cuyas plataformas superiores estaban prohibidas para cualquier humano, excepto los sumos sacerdotes purificados. El olor a incienso de cedro flota en el aire caliente. Los cantos de los sacerdotes resuenan como truenos distantes. En lo alto dicen, Enlil se reunía con los otros Anunnaki para decidir el destino del mundo. Los textos preservan numerosos episodios de conflicto entre los dos hermanos divinos. Enlil acusaba a Enki de excesiva familiaridad con los humanos, de darles poderes que no merecían, de crear un problema que los Anunnaki tendrían que resolver eventualmente. La solución de Enlil era siempre la misma: restricción, control y, cuando fuera necesario, eliminación. Este conflicto tiene características que van más allá de la alegoría teológica. Suena a política, a disputa de facciones, a desacuerdo genuino sobre cómo manejar una colonia o un experimento. Los Anunnaki no se presentan como una entidad unificada con una sola voluntad. Se presentan como individuos con agendas diferentes, filosofías diferentes y visiones diferentes sobre qué hacer con la humanidad que habían creado. Más de 40 tablillas preservan debates formales entre dioses, donde presentan argumentos, responden a objeciones y votan sobre decisiones. Esta descripción de gobernanza colegiada
de proceso deliberativo no encaja con la imagen del Dios omnipotente y solitario. Encaja con un consejo, una organización, una jerarquía de seres que debían negociar entre sí. Antes de la creación de la humanidad, el trabajo en la tierra era realizado por los Igigi, un grupo de Anunnaki de rango inferior. Las tablillas describen su tarea: excavar canales, extraer minerales, mantener la infraestructura que los grandes dioses habían establecido. Durante 40 años contados sumerios, equivalentes a miles de años terrestres, según la cronología mítica, los Igigi trabajaron sin descanso. Entonces se rebelaron. Visualiza la escena descrita en el mito de Atrahasis. Es de noche. Los Igigi han abandonado sus herramientas. Marchan hacia el templo de Enlil portando antorchas, rodeando la estructura, gritando su indignación. Excesivo es el trabajo, pesada es la fatiga, grande es la miseria, proclaman. Queman sus instrumentos de trabajo como símbolo de rechazo. Enlil despierta aterrorizado, convoca a la asamblea de emergencia. El texto preserva el debate subsiguiente. Enlil quiere castigar a los rebeldes con la muerte. Enki propone una alternativa: crear un sustituto, un ser nuevo que porte la carga. Nintu, la diosa madre, es convocada. Weila, identificado como uno de los líderes rebeldes, es sacrificado para proporcionar la esencia necesaria. De su sangre y de arcilla nace Lulu Amelu, el trabajador primitivo, el primer humano. Esta narrativa tiene implicaciones extraordinarias. Sugiere que los humanos no fuimos creados por amor divino o capricho cósmico. Fuimos creados como reemplazo para una fuerza laboral que se había revelado. Somos, según este texto, la solución a un problema de gestión de recursos humanos, o más bien, de recursos no humanos. Los académicos interpretan el mito como una reflexión sobre la dureza del trabajo agrícola en Mesopotamia, proyectada hacia un pasado divino. Pero la especificidad del relato, el conteo de años, la descripción del proceso de creación, la explicación de por qué los humanos fueron diseñados para el trabajo manual, invita a lecturas menos metafóricas. Según la tradición sumeria, las primeras ciudades no fueron construidas por humanos, fueron establecidas por los dioses, antes del diluvio, como centros de operaciones para sus actividades en la tierra. Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar, Shurupak, 5 ciudades antediluvianas que los textos mencionan repetidamente como fundadas cuando la realeza descendió del cielo. Camina mentalmente por los restos arqueológicos de Eridu, excavados por equipos británicos e iraquíes a lo largo del siglo XX. Lo que encuentras son 18 niveles de construcción superpuestos, templos construidos sobre templos que se remontan al quinto milenio antes de nuestra era. En los niveles más profundos, donde la tecnología debería ser más primitiva, encuentras evidencia de planificación sofisticada, orientación astronómica precisa, técnicas constructivas que no se explican fácilmente. Las tablillas dicen que cada ciudad antediluviana tenía una función específica. Eridu era el centro de Enki, dedicada a las artes acuáticas y la sabiduría. Bat-Tibira procesaba metales, su nombre significa fortaleza de los metalurgistas. Sipar era el centro espacial, el lugar desde donde los dioses ascendían al cielo, gobernado por Utu, el dios del sol y los viajes celestiales. Shurupak era el centro médico, asociado con Ninlil y las artes curativas. Esta descripción de especialización funcional no encaja con el desarrollo orgánico de asentamientos humanos primitivos. Los primeros poblados no se especializan,
son autosuficientes. La especialización viene después, cuando hay comercio, cuando hay excedentes, cuando hay una red de interdependencia. Pero los sumerios describen ciudades especializadas desde el principio, como si hubieran sido planificadas así, como si alguien con visión de conjunto hubiera diseñado un sistema. Eridu fue considerada la ciudad más sagrada de Sumeria, aunque nunca fue la más poderosa políticamente. ¿Por qué? Porque, decían los sumerios, fue la primera, el punto original de contacto, el lugar donde el cielo tocó la tierra por primera vez. Los zigurats son quizás la imagen más icónica de la antigua Mesopotamia. Estas estructuras escalonadas, construidas con millones de ladrillos de barro, se elevaban sobre las llanuras fluviales como montañas artificiales. Cada ciudad importante tenía uno. El zigurat de Ur, parcialmente restaurado, todavía puede visitarse hoy, y su presencia sigue siendo imponente después de 4000 años. Imagina el proceso de construcción. Miles de trabajadores moldean ladrillos bajo el sol ardiente. Cada ladrillo lleva una inscripción, el nombre del rey, una dedicatoria al dios, una maldición para quien destruya la obra. Los ladrillos se secan, se apilan, se unen con betún. El zigurat crece nivel a nivel, cada plataforma más pequeña que la anterior, hasta que la cima alcanza alturas que desafían la ingeniería de la época. Los académicos tradicionalmente interpretan los zigurats como montañas sagradas artificiales, lugares donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los humanos podían acercarse a los dioses. Esto es cierto, pero no explica ciertas características. ¿Por qué la insistencia en la altura en un paisaje naturalmente plano? ¿Por qué la orientación astronómica precisa, con esquinas apuntando a los puntos cardinales? ¿Por qué las cámaras en la cima, descritas como lugares de espera donde el dios descendía? Los textos hablan de rituales de comunicación realizados en estas cumbres. Los sacerdotes encendían fuegos, quemaban inciensos específicos y esperaban señales. El término sumerio para la cima del zigurat, Durmu, puede traducirse como lugar de conexión o punto de unión. Algunos investigadores alternativos sugieren que los zigurats funcionaban como balizas, como puntos de referencia visual para navegación aérea, o incluso como estaciones de retransmisión para comunicación entre tierra y cielo. El zigurat de Etemenanki en Babilonia, la probable inspiración para la Torre de Babel bíblica, medía aproximadamente 90 metros de altura. Su nombre significa Casa del Fundamento del Cielo y la Tierra. En su cima había una cámara azul, dedicada a Marduk, donde supuestamente ningún humano podía entrar excepto una sacerdotisa elegida que esperaba al dios. Entre los miles de tablillas cuneiformes recuperadas, existe una categoría particularmente fascinante: los textos médicos. Los médicos mesopotámicos, llamados Asu para la medicina práctica y Ashipu para la medicina mágico-religiosa, dejaron catálogos detallados de enfermedades, síntomas, pronósticos y tratamientos. Algunos de estos tratamientos desconciertan a los historiadores de la medicina. Imagina la casa de un Asu en Babilonia. Estantes de arcilla contienen cientos de tablillas organizadas por tipo de enfermedad. Hay tablillas para dolencias de la cabeza, del pecho, del vientre, de los pies. Hay tablillas específicas para mujeres embarazadas, para niños, para ancianos. El Asu consulta estos textos antes de cada tratamiento, buscando correspondencias entre los síntomas observados y los casos registrados. Lo que sorprende es la precisión de algunas descripciones.
Textos del segundo milenio antes de nuestra era describen la catarata ocular con exactitud que permitiría diagnóstico moderno. Describen diferentes tipos de parálisis y sus pronósticos. Describen lo que parece ser diabetes mellitus, sed excesiva, orina frecuente y dulce, pérdida de peso. El término acadio shibit dami, literalmente captura de sangre, parece describir algo similar a la trombosis. Pero más allá del diagnóstico, algunos tratamientos descritos resultan inexplicables. Tablillas de Nippur contienen instrucciones para preparar medicamentos usando proporciones precisas de sustancias minerales y orgánicas, con tiempos de cocción exactos, temperaturas controladas y advertencias sobre contaminación. El nivel de precisión farmacológica excede lo que esperaríamos de la medicina premoderna. Una tablilla particularmente debatida, catalogada como BAM 398, describe un procedimiento que algunos han interpretado como cirugía cerebral, incluyendo cómo preparar al paciente, dónde realizar la incisión y qué señales indican éxito o fracaso. Técnicas desarrolladas por ensayo y error durante siglos, o conocimiento heredado de fuentes que entendían la anatomía humana desde su diseño original. Los astrónomos babilónicos, herederos directos del conocimiento sumerio, produjeron mapas del cielo de precisión notable. El planisferio de Nínive, una tablilla circular fragmentada encontrada en la biblioteca de Asurbanipal, contiene representaciones de constelaciones, trayectorias planetarias y datos que los investigadores aún están descifrando. Visualiza el cielo mesopotámico hace 3000 años, sin contaminación lumínica, sin obstrucciones atmosféricas modernas. Cada noche desplegaba un espectáculo de estrellas imposible de imaginar para nosotros. Los astrónomos sacerdotes observaban desde las cimas de los sigurats, registrando cada movimiento, cada aparición, cada anomalía. Pero su conocimiento iba más allá de lo observable. Las tablillas Mulapin contienen catálogos de 71 constelaciones, 12 divisiones del zodiaco y datos sobre el movimiento de los planetas que permitían predicciones precisas durante siglos. También contienen referencias a cuerpos celestes que no podían observarse directamente, descritos con órbitas y características que solo cobran sentido con conocimiento astronómico moderno. Aquí está el misterio central. Los babilonios calculaban eclipses con precisión de minutos. Conocían el ciclo Saros de 18 años, 11 días y 8 horas que predice repeticiones de eclipses. Conocían los nodos lunares, los puntos donde la órbita de la luna cruza el plano de la eclíptica. Este nivel de conocimiento requiere generaciones de observación meticulosa y, más importante, una comprensión teórica del sistema solar como sistema, no como colección de puntos brillantes. El modelo geocéntrico dominó la astronomía occidental hasta Copérnico, pero algunos textos babilónicos describen movimientos planetarios que solo tienen sentido si los planetas orbitan el Sol, no la Tierra. ¿Desarrollaron los mesopotámicos el heliocentrismo milenios antes que los europeos? ¿O heredaron conocimiento de observadores que habían visto el sistema solar desde fuera? Regresamos a la lista de reyes sumerios con nueva perspectiva. Los reinados antediluvianos, esos periodos imposibles de decenas de miles de años, desafían toda explicación biológica convencional. Pero si asumimos que los textos dicen la verdad literal, ¿qué explicaciones podríamos considerar? Imagina a Lulim de Eridu, el primer rey, gobernando durante 28.800 años.
En nuestro marco temporal humano, eso es absurdo. Pero los sumerios no operaban exclusivamente en marco temporal humano. Distinguían entre el Ana, el cielo, y el Ki, la tierra, cada uno con su propia medida del tiempo. ¿Podrían los años antediluvianos referirse a un cómputo diferente, uno relacionado con ciclos celestiales que no comprendemos? Otra posibilidad: los primeros reyes no eran humanos, eran Anunnaki o híbridos, seres cuya biología permitía longevidades imposibles para el Homo sapiens estándar. La transición postdiluviana, con reinados que se acortan progresivamente, podría reflejar la dilución gradual de la genética no humana a medida que los Anunnaki se retiraban y sus líneas de sangre se mezclaban más profundamente con la población humana general. Hay un dato arqueológico intrigante. En las tumbas reales de Ur, excavadas por Leonard Woolley en los años 1920, se encontraron restos humanos con características inusuales. Algunos cráneos mostraban volumen mayor que el promedio de la población. Algunos esqueletos indicaban estaturas superiores. Woolley mismo comentó sobre la apariencia casi extraterrestre de algunos artefactos y restos, aunque posteriormente moderó estas observaciones. La reducción de la longevidad también aparece en tradiciones hebreas posteriores. Adán vive 930 años, Noé 600 años, Abraham apenas 175. Cada generación vive menos que la anterior, como si algo se perdiera con cada reproducción, como si una herencia genética especial se diluyera gradualmente hasta llegar a nuestra esperanza de vida actual. El relato del diluvio aparece en prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, desde Mesopotamia hasta China, desde las Américas hasta la India. Pero la versión sumeria, la más antigua que conocemos, contiene detalles que sugieren algo más que un desastre natural recordado por generaciones. El texto de Atrahasis describe deliberación divina. Los Anunnaki, liderados por Enlil, deciden destruir a la humanidad porque el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado intenso para nosotros. Debido a su bullicio, somos privados del sueño. Este no es un Dios ofendido por el pecado. Este es un administrador molesto por una población que ha crecido demasiado, que ha escapado del control. Visualiza la asamblea de los dioses, los grandes Anunnaki sentados en círculo, sus rostros iluminados por fuegos ceremoniales. Enlil presenta su caso. Los humanos se han multiplicado excesivamente, han olvidado su propósito, han comenzado a pensar que son iguales a sus creadores. La solución es el Abubu, el diluvio, un reinicio completo. Enki objeta, pero está en minoría. Se decreta el fin. Lo que sigue tiene ecos en la historia posterior. Enki, atado por juramento a no advertir directamente a los humanos, habla a la pared de juncos de la casa de Siusudra, sabiendo que éste escucha del otro lado. Le da instrucciones precisas, dimensiones exactas del arca, materiales específicos, qué animales y semillas llevar, cuántos días durará la tormenta. Estas instrucciones, cuando se analizan, describen un vehículo náutico viable, no una balsa improvisada. Arqueológicamente, hay evidencia de inundaciones catastróficas en Mesopotamia. Capas de sedimento estéril aparecen en excavaciones de Ur, Kish, Shuruppak, exactamente las ciudades antediluvianas mencionadas en los textos. Estas capas datan aproximadamente del tercer milenio antes de nuestra era. Aunque hay debates sobre correlaciones precisas, un evento de inundación mayor ocurrió. La pregunta es si fue natural o, como sugieren los textos, inducido o permitido deliberadamente.
Ziusudra, también conocido como Utnapishtim en versiones acadias y Noé en la tradición hebrea, no fue elegido por casualidad. Los textos son específicos. Era sacerdote de Enki, hombre piadoso que mantenía las tradiciones antiguas. Pero hay otra característica que algunos investigadores consideran significativa. Era de linaje puro, descendiente directo de los primeros humanos creados. Imagina a Ziusudra en Shuruppak, días antes del diluvio. Es un hombre de edad avanzada pero vigor inusual. Su familia lo mira construir un barco enorme en medio de tierra seca, siguiendo instrucciones que recibe en sueños, o eso dice él. Los vecinos se ríen. El cielo está despejado, no hay señales de tormenta, pero Ziusudra continúa, porque confía en la voz que escuchó a través de la pared de juncos. El texto de Atrahasis especifica qué llevó en el arca: su familia directa, artesanos de varios oficios, animales domésticos y salvajes, semillas de plantas cultivables. Esto no es una evacuación de pánico. Es un programa de preservación cuidadosamente planificado. Cuando las aguas bajan y Ziusudra emerge, tiene todo lo necesario para reconstruir la civilización. Después del diluvio, algo notable ocurre. Ziusudra es llevado ante los dioses, y Enlil, el mismo que ordenó la destrucción, le concede la inmortalidad y lo envía a vivir en Dilmun, la tierra paradisíaca donde los dioses residen. Este giro narrativo sugiere que incluso Enlil reconoció el valor de lo que Enki había preservado. ¿Por qué inmortalidad para Ziusudra? Una posibilidad. Como portador de genética especialmente valiosa, su preservación indefinida tenía utilidad continua. Otra posibilidad. Como testigo del mundo antediluviano, su memoria era un archivo viviente que los dioses querían mantener. En cualquier caso, Ziusudra no fue simplemente salvado, fue transformado, elevado, retirado del flujo normal de la existencia humana. Los textos sumerios mencionan repetidamente lugares llamados Duran-Ki, traducido generalmente como lugar de unión cielo-tierra, y Egal-Anna, gran casa del cielo. Estos lugares aparecen en contextos que sugieren localizaciones físicas reales, no dominios puramente espirituales. Los dioses viajan a estas cámaras del cielo, suben y bajan entre ellas y la tierra, celebran consejos, almacenan objetos valiosos, observan lo que ocurre abajo. Las descripciones incluyen detalles físicos, paredes que brillan, puertas que se abren solas, ventanas desde las cuales se puede ver toda la tierra. Imagina a Inanna preparándose para ascender al cielo. Los textos la describen vistiendo objetos específicos: un casco protector, algo que cubre sus ojos, algo que rodea su cuello, algo que se ajusta a sus manos. Cada objeto tiene nombre y función. Esto no suena a vestimenta ceremonial arbitraria. Suena a equipo necesario para un viaje que requiere protección especial. El Shem, esa palabra problemática traducida tradicionalmente como nombre, pero usada en contextos de viaje celestial, aparece describiendo vehículos que producen fuego y ruido. Él montó su Shem y ascendió al cielo. El sello de Ur-Nammu muestra una escalera conectando tierra y cielo, con figuras subiendo y bajando, y en lo alto algo que parece una estructura, no una nube. Los científicos del siglo XX lanzaron estaciones espaciales, describieron cámaras en el cielo donde los humanos vivían temporalmente, desde las cuales observaban la Tierra, a las cuales subían y de las cuales bajaban mediante vehículos que producían fuego y ruido. ¿Somos los primeros en lograr esto?
¿O los sumerios describían algo que sus creadores habían logrado milenios antes? Los sellos cilíndricos y los relieves sumerios muestran a los dioses con accesorios consistentes que no se explican fácilmente como vestimenta normal o decoración simbólica. Cascos con formas específicas, gafas o protectores oculares, objetos en las manos que apuntan hacia otros personajes, bolsas o contenedores que sujetan con aparente cuidado. Visualiza un relieve del Palacio de Nínive, ahora exhibido en el Museo Británico, catalogado como BM 124.531. Muestra seres alados con cabezas de águila, vestidos con ropajes elaborados, sosteniendo en una mano un objeto similar a una piña o cono, y en la otra un pequeño cubo o bolsa. Detrás de ellos, lo que los expertos llaman el árbol de la vida, una estructura estilizada con patrones geométricos repetitivos. Los académicos convencionales interpretan estas escenas como rituales de purificación, donde el cono representa una esponja empapada en agua sagrada y la bolsa contiene el líquido purificador. Es una explicación razonable, pero mira más de cerca los detalles. Los seres llevan relojes en sus muñecas, o algo que lo parece extraordinariamente. Bandas con discos circulares, posicionadas exactamente donde llevaríamos un reloj hoy. Sus brazaletes tienen patrones que sugieren botones o controles. El cono en algunas representaciones emite algo, líneas o puntos que conectan con la figura que está siendo tratada. Lo que resulta más desconcertante es la consistencia iconográfica a través de milenios y culturas. Los mismos cascos con gafas protectoras aparecen en sellos sumerios del tercer milenio antes de nuestra era, en relieves asirios del primer milenio, e incluso en representaciones olmecas del otro lado del mundo. Los mismos bolsos o contenedores rectangulares aparecen en manos de figuras divinas en Mesopotamia, en Turquía en el sitio de Göbekli Tepe, que data de hace 12.000 años, y en esculturas de la antigua Colombia. Difusión cultural, arquetipo universal que emerge independientemente, o representación de los mismos seres o seres similares apareciendo en diferentes lugares y tiempos con el mismo equipamiento. Cada explicación tiene problemas. La difusión cultural no explica representaciones separadas por océanos y milenios. Los arquetipos universales no explican detalles específicos idénticos. Solo la tercera opción, por incómoda que sea, explicaría todo. El número de sellos cilíndricos con representaciones de seres equipados con tecnología aparente supera los 3.000 ejemplares catalogados en colecciones públicas. Muchos más permanecen en colecciones privadas o sin catalogar. Cada uno es una ventana a un pasado que quizás no era tan primitivo como imaginamos. Uno de los grandes enigmas de la arqueología es la aparición casi simultánea de civilización avanzada en múltiples puntos del planeta. Entre el 4000 y el 3000 antes de nuestra era, surge escritura, arquitectura monumental, metalurgia sofisticada, astronomía precisa y gobierno organizado en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Estas regiones están separadas por miles de kilómetros y barreras geográficas formidables. Sin embargo, desarrollan logros similares en periodos cronológicamente cercanos. Imagina el mundo hace 6.000 años. No hay internet, no hay comercio global, no hay comunicación instantánea. Un mensaje de Sumeria a Egipto tarda semanas en llegar, si llega. Un mensaje al Valle del Indo podría tardar meses, atravesando desiertos y montañas hostiles. Y sin embargo, estas culturas distantes desarrollan conceptos paralelos: la rueda, el arado, la irrigación a gran escala,
calendarios basados en observación astronómica, sistemas de escritura para administración, jerarquías sociales complejas con reyes semidivinos en la cima. La explicación convencional invoca desarrollo paralelo. Cuando las condiciones son similares, los humanos llegan a soluciones similares independientemente. Es una explicación elegante, pero tiene límites. No explica la coincidencia temporal tan estrecha. El Homo sapiens existió durante cientos de miles de años antes de este periodo. ¿Por qué súbitamente, en unos pocos siglos, múltiples grupos humanos aislados dan saltos civilizatorios casi idénticos? Los sumerios tenían su propia explicación. Los dioses distribuyeron el conocimiento. Enki y otros Anunnaki viajaban, enseñaban, establecían centros de civilización. El Me de la escritura podía entregarse en un lugar, el Me de la metalurgia en otro. Si esta distribución fue coordinada, si hubo un plan para acelerar el desarrollo humano en múltiples regiones simultáneamente, la explosión civilizatoria del cuarto milenio tiene sentido. Las tradiciones egipcias hablan de Thoth enseñando la escritura. Las hindúes hablan de los 7 rishis trayendo conocimiento del cielo. Las chinas hablan de emperadores divinos estableciendo las artes de la civilización. Cada cultura cuenta la misma historia con nombres diferentes. Seres superiores que descendieron y enseñaron. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo? ¿O memoria fragmentada de un proyecto educativo global? Las excavaciones arqueológicas en Mesopotamia comenzaron en el siglo XIX, cuando aventureros europeos, diplomáticos y eruditos comenzaron a desenterrar los tesoros de Asiria y Babilonia. Lo que encontraron transformó nuestra comprensión de la historia antigua. Pero hay una pregunta incómoda que los historiadores de la arqueología rara vez discuten públicamente. ¿Cuánto material se perdió, se destruyó o simplemente desapareció antes de poder estudiarse? Imagina el caos de las primeras excavaciones. Austen Henry Layard en Nínive, Paul Émile Botta en Khorsabad, trabajando con métodos que hoy consideraríamos brutales. Los trabajadores locales recibían pagos por pieza encontrada, incentivando la fragmentación de tablillas grandes en múltiples fragmentos para maximizar ganancias. Cajas enteras de artefactos se perdieron en el transporte por el río Tigris. Otras fueron enviadas a Europa, pero nunca llegaron a sus destinos. El Museo Británico estima que posee más de 130,000 tablillas cuneiformes. Solo una fracción, quizás el 20%, ha sido completamente traducida y publicada. El resto permanece en sótanos y almacenes, esperando expertos que puedan leer idiomas muertos en fragmentos dañados. En el Museo de Bagdad, antes del saqueo de 2003, había colecciones aún mayores. Muchas de esas tablillas desaparecieron durante la guerra, su contenido ahora perdido o en manos desconocidas. Hay indicios perturbadores de supresión activa. Investigadores que trabajaron en ciertas colecciones reportan tablillas que desaparecieron después de sus traducciones iniciales. Catálogos que mencionan textos que no pueden localizarse. Publicaciones que fueron retiradas misteriosamente. No hay evidencia de conspiración organizada, pero hay un patrón de pérdidas convenientes cuando ciertos temas aparecen. ¿Qué contenían las tablillas de la Casa de la Vida en Sipar, el centro de conocimiento más sagrado de Babilonia? ¿Qué había en las bibliotecas de templos que fueron desmantelados antes de que llegaran los arqueólogos? ¿Qué saben los coleccionistas privados que compran artefactos en mercados negros que nunca mostrarán a los académicos? Cada tablilla perdida es una página arrancada del libro de nuestra historia verdadera.
Sumeria y Egipto florecieron contemporáneamente, separadas por apenas 1500 kilómetros de desierto y mar. Sus panteones, oficialmente independientes, muestran paralelismos que desafían la casualidad. Sus dioses tienen los mismos atributos, las mismas funciones, los mismos conflictos internos. Es como si dos grupos de testigos describieran los mismos eventos con vocabularios diferentes. Visualiza al dios egipcio Tot, cabeza de ibis, disco lunar sobre su cabeza, sosteniendo la paleta de escriba. Es el dios de la sabiduría, la escritura, la magia, la medicina, la luna. Ahora visualiza a Enki, asociado con el agua, la sabiduría, la magia, la creación, el conocimiento secreto. Las funciones son prácticamente idénticas. Thoth, según los textos de las pirámides, vino del este, de una tierra donde los dioses primordiales establecieron las leyes del cosmos. La conexión más llamativa es entre Osiris y Dumuzi. Ambos son dioses que mueren y resucitan. Ambos están asociados con la vegetación y el ciclo de las estaciones. Ambos son amados por una diosa poderosa, Isis y Inanna, respectivamente, que mueve cielo y tierra para recuperarlos. Ambos descienden al inframundo y emergen transformados. Desarrollaron egipcios y sumerios mitos casi idénticos independientemente, o narraban con diferente énfasis los mismos acontecimientos. Los relieves egipcios muestran a los dioses con proporciones corporales idénticas a los Anunnaki sumerios, más altos que los humanos, con cráneos alargados, con objetos en las manos que parecen herramientas más que símbolos. El Ankh, la llave de la vida egipcia, tiene la misma forma básica que ciertos símbolos sumerios asociados con la inmortalidad. El Was, el cetro de poder egipcio, se asemeja a objetos que los dioses mesopotámicos sostienen en contextos de autoridad. Los egipcios tenían su propia lista de reyes antediluvianos, los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, que gobernaron durante miles de años antes de la primera dinastía humana. El patrón es idéntico al sumerio: dioses, luego semidioses, luego humanos de longevidad extrema, luego humanos normales. Dos civilizaciones, la misma historia, contada con diferentes palabras. Los textos sumerios conservan algo extraordinario: instrucciones detalladas de los dioses para la construcción de templos. No metáforas, no inspiraciones vagas, medidas específicas, materiales específicos, orientaciones específicas. Gudea, gobernante de Lagash hacia el año 2120 antes de nuestra era, dejó inscripciones extensas describiendo cómo el dios Ninhirsu le reveló en sueños los planos exactos para su templo. Imagina a Gudea despertando en la oscuridad previa al amanecer, la visión todavía vívida en su mente. Ha visto a un hombre del tamaño de una montaña, con alas como un pájaro divino, con la parte inferior del cuerpo como una inundación. Este ser le mostró una tablilla con estrellas del cielo, le enseñó la orientación correcta, le explicó cada medida. Al lado había una mujer con un estilete de oro, estudiando una tablilla de estrellas favorables. Otro ser sostenía una tablilla de lapislázuli con el plano del templo dibujado. Gudea registró todo: los cilindros de arcilla que preservan sus inscripciones, los más largos de la literatura sumeria, detallan cada paso de la construcción. Las instrucciones incluyen no solo dimensiones, sino también tiempos. ¿Qué construir durante qué fase lunar? ¿Qué rituales realizar en cada etapa? ¿Qué materiales transportar desde qué lugares distantes? La sofisticación arquitectónica del resultado supera lo que esperaríamos de técnicas puramente humanas de la época. El Eninu, el templo de Ninhirsu,
Incorporaba elementos acústicos complejos, sistemas de drenaje ingeniosos y orientación astronómica precisa que alineaba la estructura con eventos celestiales específicos. Todo esto, según los textos, fue revelado en visiones, descargado de una mente divina a una humana. Aquí está la pregunta incómoda. Si los dioses no existían, ¿de dónde venía el conocimiento? ¿Inventó Gudea las técnicas y usó la excusa divina para darles autoridad? ¿O realmente recibió información de una fuente que conocía principios de ingeniería que él no podría haber desarrollado solo? Los textos mesopotámicos no limitan los viajes celestiales a los dioses. Hay narrativas de humanos que ascendieron, visitaron las moradas divinas y regresaron para contar lo que vieron. Estos relatos contienen detalles que sugieren experiencias reales, no fantasías literarias. El más famoso es Etana, rey de Kish, quien subió al cielo en las alas de un águila buscando la planta del nacimiento, que curaría su infertilidad. El texto describe su ascenso con perspectiva visual progresiva. Primero la tierra parece una colina, luego un jardín, luego un disco rodeado de mar, hasta que finalmente desaparece de la vista. Esta descripción de la tierra desde arriba, haciéndose progresivamente más pequeña, corresponde exactamente a lo que un viajero espacial vería. Imagina a Etana aferrándose a las plumas del águila divina, mientras el viento se convierte en silencio, mientras el azul del cielo se oscurece hacia el negro, mientras las estrellas comienzan a brillar en pleno día. El texto dice que miró hacia abajo y sintió miedo, terror ante lo sobrenatural o vértigo muy humano ante una altura inconcebible. Adapa, otro personaje que ascendió al cielo, fue advertido por Enki de no comer ni beber lo que Anu le ofreciera, porque sería el pan y agua de la muerte. Cuando llegó ante Anu, le ofrecieron el pan y agua de la vida, que lo habrían hecho inmortal. Adapa rechazó, siguiendo el consejo de Enki, y perdió la oportunidad de la inmortalidad. Este relato sugiere que existían sustancias o tratamientos que podían alterar la biología humana, extender la vida indefinidamente, y que estas sustancias estaban controladas por los Anunnaki. Enoc, en la tradición hebrea posterior pero basada en material mesopotámico, fue tomado por Dios y no vio muerte. Los textos enóquicos describen sus viajes por los cielos con detalle geográfico y astronómico. Visiones místicas, viajes del alma o expediciones reales a bordo de naves que no tenía vocabulario para describir correctamente. Algo cambió en algún momento del tercer milenio antes de nuestra era. Los dioses que antes caminaban entre los hombres, que gobernaban directamente las ciudades, que aparecían en templos y dictaban leyes, comenzaron a retirarse. Sus apariciones se volvieron menos frecuentes. Sus comunicaciones llegaban solo a través de sueños, de oráculos, de intermediarios sacerdotales. La era del contacto directo terminaba. Las lamentaciones sumerias preservan el dolor de este abandono. El dios ha abandonado su templo. Gimen los textos de destrucción de Ur, de Nippur, de Eridu. La diosa ha abandonado su ciudad. Estas no son metáforas de derrota militar, son expresiones literales de ausencia divina. Los dioses se fueron y con ellos se fue la protección, la guía, el contacto con lo celestial. Visualiza el último día de contacto. El sumo sacerdote entra en el Sancta Sanctorum del templo, donde durante generaciones los dioses hablaron con sus servidores humanos. La cámara está vacía. Los objetos sagrados permanecen, pero la presencia ha desaparecido. No hay voz, no hay visión,
No hay respuesta a las oraciones. El Dios se ha ido. ¿A dónde? Los textos no lo dicen con claridad, solo que se fue al cielo, a su morada estelar, al lugar del cual vino. ¿Por qué se retiraron los Anunnaki? Hay varias posibilidades. Una, su misión en la Tierra había terminado. El experimento humano había alcanzado autosuficiencia. Ya no se necesitaba supervisión directa. 2. Ocurrió algún evento, una guerra entre facciones divinas, un desastre natural, una decisión política en su mundo de origen que requirió su partida. 3. Nunca se fueron realmente, solo dejaron de manifestarse abiertamente, observando desde las sombras mientras la humanidad creía estar sola. Las tradiciones preservan promesas de regreso. Los dioses volverán cuando las estrellas se alineen, cuando el ciclo se complete, cuando Nibiru regrese al sistema solar interior. Estas promesas sostenían la fe durante milenios. ¿Eran consuelos inventados por sacerdotes? ¿O calendarios reales de citas cósmicas que algún día se cumplirían? A través de las tradiciones mesopotámicas corre un hilo de expectativa. Los dioses que partieron regresarán. No es esperanza vaga, sino cálculo preciso, vinculado a ciclos astronómicos que los sacerdotes monitoreaban con obsesión matemática. El número 3600 aparece repetidamente en contextos significativos. Es el zar, una unidad de medida que los sumerios usaban para cómputos celestiales. Si Nibiru, el supuesto planeta natal de los Anunnaki, tiene una órbita de 3600 años terrestres, entonces sus aproximaciones periódicas marcarían puntos de potencial contacto, momentos en que el viaje entre mundos sería posible. Imagina a los astrónomos babilónicos en sus torres de observación, noche tras noche, año tras año, generación tras generación, registrando posiciones estelares, buscando anomalías. No observaban por curiosidad científica desinteresada, observaban porque esperaban una señal, un movimiento en el cielo que anunciaría el regreso de aquellos que habían partido. Los textos proféticos babilónicos describen una era futura cuando el que viene del cielo restaurará el orden perdido. Cuando los reyes justos volverán a gobernar durante milenios, cuando las enfermedades cesarán, cuando los humanos recordarán su origen verdadero. Estas profecías fueron adoptadas y adaptadas por tradiciones posteriores. La expectativa mesiánica judía, la parusía cristiana, el Mahdi islámico. Todas comparten el elemento central. Alguien vendrá del cielo para transformar la existencia humana. ¿Cuándo? Los cálculos varían según cómo se interpreten los textos, qué punto cero se use, qué sistema calendárico se aplique. Algunos investigadores alternativos sitúan el próximo retorno en nuestro siglo, basándose en interpretaciones controvertidas de fechas sumerias. La ciencia oficial descarta estas especulaciones, pero los cielos siguen moviéndose según ciclos que apenas comenzamos a comprender. Y hay mucho que no sabemos sobre los confines de nuestro sistema solar. Llegamos a la pregunta final, la más personal, la que toca la esencia de quiénes somos. Si los Anunnaki crearon a la humanidad, mezclando su genética con homínidos terrestres, ¿queda evidencia de esa intervención en nuestros genes? El genoma humano fue completamente secuenciado en 2003, después de 13 años de trabajo y $3,000 millones de inversión. Lo que los científicos encontraron planteó más preguntas que respuestas. Aproximadamente el 98% de nuestro ADN es compartido con chimpancés, lo que confirma la evolución darwiniana.
Pero dentro de ese pequeño porcentaje de diferencia, hay anomalías que nadie ha explicado satisfactoriamente. El cromosoma 2 humano muestra evidencia de fusión. En algún momento, dos cromosomas ancestrales se unieron para formar uno. Esto redujo nuestro número cromosómico de 48, como tienen otros grandes simios, a 46. ¿Evento natural aleatorio? ¿O modificación deliberada para crear incompatibilidad reproductiva con las especies originales, asegurando que la nueva creación permaneciera genéticamente distinta? El gen FOXP2, crucial para el desarrollo del lenguaje humano, muestra mutaciones que aparecieron súbitamente hace aproximadamente 100.000 años. Antes de esas mutaciones, nuestros ancestros no podían hablar como nosotros. Después, el lenguaje complejo se volvió posible. La velocidad de este cambio desconcierta a los genetistas. Las mutaciones normalmente se acumulan gradualmente. Esta apareció de golpe, como si alguien hubiera editado el código. Hay aproximadamente 223 genes en el genoma humano que no tienen precursores en otras especies terrestres. Vinieron de algún lugar, pero no de la evolución gradual a partir de ancestros conocidos. Los científicos proponen transferencia horizontal de bacterias antiguas. Pero las bacterias no explican genes asociados con funciones cerebrales superiores. Quizás la prueba más intrigante esté en lo que no podemos explicar sobre nosotros mismos: nuestra conciencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad de contemplar el infinito y preguntar por nuestros orígenes. Los animales no hacen eso. Los homínidos primitivos no dejaron evidencia de hacerlo. Solo nosotros, los humanos modernos, miramos las estrellas y nos preguntamos si vinimos de allí. Y así llegamos al final de nuestro viaje, querido compañero de misterios. Hemos caminado juntos por las arenas de Mesopotamia. Hemos tocado tablillas milenarias con los dedos de la imaginación. Hemos escuchado los ecos de voces que se callaron hace miles de años, pero que dejaron mensajes grabados en arcilla para que nosotros, sus distantes descendientes, pudiéramos encontrarlos. Hemos explorado 30 puertas hacia lo desconocido. Algunas nos mostraron mitos que quizás son solo eso, mitos. Las hermosas historias que los humanos inventamos para explicar lo inexplicable. Otras nos mostraron anomalías genuinas, datos que no encajan en los marcos convencionales, preguntas que la ciencia oficial prefiere ignorar antes que intentar responder. Entre la especulación fantasiosa y el escepticismo cerrado, hay un territorio intermedio donde la mente abierta puede explorar sin abandonar el rigor. Los sumerios existieron, sus tablillas existen, sus descripciones de dioses que descendieron del cielo, que crearon a la humanidad, que gobernaron durante milenios, que lucharon entre sí y finalmente partieron. Están documentadas en miles de textos que cualquiera puede estudiar. La interpretación de esos textos es donde divergen las opiniones. ¿Mitología, alegoría, historia literal o algo intermedio, memoria distorsionada de eventos reales que no comprendemos completamente? Lo que sabemos con certeza es esto. Hace 6.000 años, en las llanuras entre el Tigris y el Éufrates, apareció de pronto una civilización que inventó la escritura, las matemáticas, la astronomía, el derecho, la medicina, la literatura. Esta civilización dejó registros de sus creencias, y esos registros hablan de seres venidos del cielo que nos crearon y nos enseñaron. Podemos descartarlo como fantasía. Podemos aceptarlo literalmente,
O podemos mantener la mente abierta, recoger las piezas y seguir buscando. Porque al final, la búsqueda misma es lo que nos define. Somos la especie que pregunta. Somos los que miran las estrellas y sienten que algo nos conecta con ellas. Somos los que desenterramos tablillas antiguas y dedicamos vidas a descifrarlas. Si los Anunnaki nos crearon con esa curiosidad. Si evolucionamos solos, evolucionamos hacia esa curiosidad. De cualquier manera, la pregunta está en nuestros genes, en nuestra esencia, en cada latido de nuestro corazón que busca comprender. Gracias por acompañarme en este viaje. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si alguna pregunta se encendió en tu mente, déjamelo saber en los comentarios. Dale me gusta si disfrutaste el viaje. Suscríbete si quieres explorar más misterios juntos. Y comparte con alguien que también mire las estrellas preguntándose qué hay más allá. Las tablillas siguen esperando en los sótanos de los museos. Las estrellas siguen moviéndose en sus ciclos eternos. Y nosotros seguimos aquí, mirando hacia arriba, recordando quizás algo que olvidamos hace mucho tiempo. Hasta el próximo misterio. Que el eco de los antiguos guíe tu camino.